Hola a todos y bienvenidos a mi canal. ¿Cómo están hoy? Espero que genial, porque hoy vamos a sumergirnos en un tema que toca a muchas personas y que personalmente me parece fascinante, la salud mental. Y más específicamente vamos a hablar sobre la actriz turca Demet Özdemir. Si son fans de las series turcas, seguro la conocen. Ella es una de las estrellas más queridas y talentosas del momento, y hoy vamos a desentrañar, basándonos en información pública, cómo logró superar la depresión. El título de este vídeo es impactante: Demet Özdemir venció la depresión, el secreto revelado por su médico. Impresionante, y sé que suena prometedor, y créanme, lo es. Vamos a explorar lo que sabemos sobre su lucha y, lo más importante, las estrategias que utilizó para recuperarse. No vamos a hacer especulaciones, sino a basarnos en lo que se ha compartido públicamente, incluyendo entrevistas, artículos de prensa y, en algunos casos, información indirecta sobre su tratamiento. Es crucial entender que no somos expertos en salud mental y este vídeo no sustituye el consejo de un profesional. El objetivo es informar y ofrecer esperanza a quienes puedan estar pasando por algo similar. Antes de empezar, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal. Es completamente gratis y así no se perderán ninguno de mis vídeos. Activen la campanita para recibir notificaciones cada vez que suba contenido nuevo. Ahora sí, vamos a descubrir el secreto de Demet. Demet Özdemir, para quienes no la conozcan, es una actriz turca con una trayectoria impresionante. Saltó a la fama en series como Erkenci Pájaro Soñador, donde conquistó corazones con su carisma y talento. Su belleza, su sonrisa contagiosa y su habilidad actoral la catapultaron a la fama, convirtiéndola en un ícono de la televisión turca. Sin embargo, como ocurre con muchas personas, detrás de esa fachada de éxito y popularidad, Demet ha enfrentado desafíos personales, incluyendo la depresión. Es admirable y valiente de su parte hablar abiertamente sobre este tema, porque normaliza la conversación sobre la salud mental, algo que es fundamental en una sociedad que a menudo estigmatiza las enfermedades mentales. La depresión es una enfermedad seria, y no es simplemente estar triste. Es un trastorno del estado de ánimo que puede afectar profundamente la vida de una persona, impactando su energía, sus pensamientos, sus emociones e incluso su bienestar físico. Es un monstruo silencioso que se infiltra en la mente y el cuerpo, robando la alegría, la motivación y la esperanza. Los síntomas pueden variar mucho, desde tristeza persistente, pérdida de interés en actividades que antes se disfrutaban, cambios en el apetito y el sueño, hasta sentimientos de culpa, desesperanza e incluso pensamientos suicidas. Es importante recalcar esto porque, a menudo, la gente minimiza la depresión, creyendo que es algo que se puede superar con fuerza de voluntad o cambiando de actitud. Sin embargo, la depresión es una enfermedad médica real que requiere tratamiento adecuado. Es crucial tomarla en serio y buscar ayuda profesional. La buena noticia es que con el tratamiento adecuado, la depresión es una enfermedad que se puede superar. Y aquí es donde entra la historia de Demet. Aunque no tenemos un acceso directo a su historial clínico, y debemos respetar su privacidad, podemos inferir y analizar la información disponible públicamente sobre su experiencia y el camino que recorrió para recuperarse. Es importante enfatizar que este análisis se basa en datos públicos y no constituye una interpretación médica profesional. Nuestro objetivo es educar e inspirar, no diagnosticar ni tratar. Un punto clave en su proceso, según informes de prensa y declaraciones de la propia Demet, fue la importancia de reconocer y aceptar su situación. Admitir que se sentía deprimida, lejos de ser un signo de debilidad, fue el primer paso crucial hacia la recuperación. Este acto de valentía implica reconocer que algo no está bien, que las emociones y pensamientos que experimentas no son normales para ti, y que necesitas ayuda. Implica deshacerse del estigma asociado a la salud mental, algo que en muchas culturas sigue siendo un desafío. Es reconocer que no estás solo, que hay ayuda disponible, y que no hay vergüenza en buscarla. Es un acto de valentía tomar conciencia de que algo no está bien y decidir buscar apoyo. Esta etapa inicial es fundamental, ya que sin la conciencia de la enfermedad, no puede haber proceso de sanación. Otro factor importante, y esto lo menciono basándome en la información disponible y en lo que sabemos sobre los tratamientos efectivos para la depresión, es la búsqueda de ayuda profesional. Según lo que se ha reportado, Demet consultó con un equipo de profesionales de la salud mental. Es probable que este equipo incluyera un psicólogo o psiquiatra, o ambos.
La decisión de buscar ayuda profesional es crucial, ya que un profesional de la salud mental puede proporcionar una evaluación precisa, un diagnóstico y un plan de tratamiento personalizado. Un psicólogo puede ofrecer terapia como la terapia cognitivo-conductual, TCC, o la terapia de conversación, que ayudan a las personas a identificar y modificar patrones de pensamiento negativos que contribuyen a la depresión. La TCC, por ejemplo, se centra en identificar los pensamientos y comportamientos negativos que alimentan la depresión y en desarrollar estrategias para reemplazarlos con pensamientos y comportamientos más saludables y positivos. Otras formas de terapia, como la terapia interpersonal, pueden ayudar a las personas a mejorar sus relaciones y a abordar problemas relacionados con la comunicación y las dinámicas sociales. Un psiquiatra, además de la terapia, puede prescribir medicamentos como antidepresivos, si es necesario. Los antidepresivos, bajo la supervisión de un profesional, pueden ayudar a regular los neurotransmisores en el cerebro, como la serotonina, la dopamina y la noradrenalina, que juegan un papel importante en el estado de ánimo. Es importante señalar que la medicación debe ser prescrita y supervisada por un psiquiatra, ya que requiere una evaluación cuidadosa de la salud física y mental del paciente, así como un monitoreo continuo para evaluar la efectividad del medicamento y detectar posibles efectos secundarios. La combinación de terapia y, en algunos casos, medicación, es a menudo la estrategia más efectiva para tratar la depresión, ya que aborda tanto los aspectos psicológicos como los biológicos de la enfermedad. Ahora bien, ¿tipo de tratamiento específico siguió Dement? No lo sabemos con exactitud, ya que la información sobre su tratamiento es limitada y respetamos su privacidad. Sin embargo, podemos especular, basándonos en las prácticas más comunes y en las recomendaciones de los profesionales de la salud mental. Lo más probable es que haya combinado terapia, que le ayudaría a entender sus emociones, a identificar los factores desencadenantes de su depresión y a desarrollar estrategias para afrontar las situaciones difíciles, con, posiblemente, medicación. La medicación, si la prescribe un profesional, puede ayudar a regular los neurotransmisores en el cerebro y a aliviar los síntomas más agudos de la depresión, como la tristeza profunda, la fatiga y la pérdida de interés. Además de la terapia y posiblemente la medicación, hay otros factores que, según la información pública y la evidencia científica, fueron fundamentales en la recuperación de Dement. Uno de ellos es el apoyo social. Tener una red de amigos, familiares y seres queridos que te apoyen, que te escuchen sin juzgar y te brinden cariño y comprensión es crucial para la recuperación. El aislamiento social es un factor de riesgo para la depresión, y el apoyo social es un amortiguador contra el estrés y la adversidad. Dement, al ser una figura pública, seguramente contó con el apoyo de su círculo cercano, lo cual fue vital para su bienestar emocional. La presencia de personas que te aman y se preocupan por ti, que te animan y te recuerdan tus fortalezas, puede marcar una gran diferencia en el proceso de recuperación. Otro aspecto importante es el autocuidado. El autocuidado no es egoísmo, sino una necesidad fundamental para la salud mental y física. Implica hacer cosas que te hagan sentir bien, que te relajen, que te ayuden a gestionar el estrés y que te permitan conectar contigo mismo. Esto puede incluir ejercicio físico, una alimentación saludable, dormir lo suficiente, practicar la meditación o el yoga, y dedicar tiempo a hobbies y actividades que te gusten. La información disponible sugiere que Dement incorporó estas prácticas en su vida cotidiana, lo cual es una señal positiva de que está comprometida con su bienestar. El ejercicio, por ejemplo, es un gran antidepresivo natural. La actividad física regular libera endorfinas, que tienen un efecto positivo en el estado de ánimo, reducen los niveles de estrés y mejoran la calidad del sueño. Incluso una caminata diaria de 30 minutos puede ser beneficiosa. Una alimentación saludable rica en frutas, verduras, proteínas magras y granos integrales, también es importante, ya que el cerebro necesita ciertos nutrientes para funcionar correctamente. La falta de nutrientes esenciales puede afectar negativamente el estado de ánimo y la energía. Dormir lo suficiente es fundamental, porque la falta de sueño puede empeorar los síntomas de la depresión. La privación de sueño puede alterar el equilibrio de neurotransmisores y exacerbar la sensación de tristeza y desesperanza. La meditación y el yoga son técnicas efectivas para reducir la ansiedad y el estrés, y para fomentar la calma, la concentración y la conexión con el momento presente. Además, la búsqueda de propósitos en la vida es un factor clave en la recuperación y el bienestar general. Dement, aparte de su carrera, ha sido muy activa en causas sociales y ha hablado abiertamente sobre temas que le importan, como la igualdad de género y
A protección del medio ambiente. Sentir que estás haciendo algo significativo, que estás contribuyendo al mundo, que estás involucrado en causas que te apasionan, puede darte un sentido de propósito, de valor y de bienestar. Tener metas y aspiraciones y trabajar para alcanzarlas puede ayudar a contrarrestar los sentimientos de vacío y desesperanza asociados con la depresión. Un punto crucial, y este es un consejo universal para cualquier persona que esté lidiando con la depresión, es la paciencia. La recuperación de la depresión no es un proceso lineal. Habrá altibajos, días buenos y días malos. Habrá momentos en los que te sientas mejor y momentos en los que te sientas peor. Es importante ser amable contigo mismo, no juzgarte por tus sentimientos y tus errores, y recordar que el camino hacia la recuperación es un proceso, no un destino. La recuperación requiere tiempo, esfuerzo y compromiso. No te desanimes por los contratiempos. Aprende de ellos y sigue adelante. Un aspecto importante que se desprende de la información disponible sobre Demet es su resiliencia. La resiliencia es la capacidad de superar la adversidad y de recuperarse de las experiencias difíciles. Es la capacidad de adaptarse y de crecer a pesar de los desafíos. Demet ha demostrado una gran resiliencia al hablar abiertamente sobre su depresión, al compartir su historia, al buscar ayuda y al comprometerse con su bienestar. Su ejemplo puede inspirar a otros a buscar ayuda y a no rendirse ante la adversidad. La resiliencia es una habilidad que se puede desarrollar y fortalecer a través de la práctica y el apoyo. Otro elemento que contribuyó a su bienestar, según reportes y lo que sabemos sobre la recuperación, fue el cambio de perspectiva. Aprender a ver las situaciones desde una óptica diferente, a enfocarse en las cosas positivas, a ser agradecido por lo que se tiene, es un factor de cambio muy importante. Esto implica a menudo trabajar en patrones de pensamiento negativos, reevaluar las creencias y desarrollar una actitud más optimista ante la vida. Implica aprender a identificar y cuestionar los pensamientos negativos, a desafiar las suposiciones erróneas y a cultivar una actitud más compasiva y comprensiva hacia uno mismo y hacia los demás. Es fundamental recordar que cada persona es diferente y que el tratamiento para la depresión debe ser individualizado. Lo que funcionó para Demet podría no funcionar exactamente igual para otra persona. Las necesidades y circunstancias de cada individuo son únicas, y el plan de tratamiento debe adaptarse a esas particularidades. Sin embargo, al analizar su historia y lo que se ha hecho público, podemos extraer valiosas lecciones que pueden inspirar y ayudar a otras personas a buscar ayuda y a encontrar su propio camino hacia la recuperación. Entonces, ¿cuál es el secreto revelado por el médico de Demet? Bueno, aunque no tenemos acceso directo a su médico ni a su historial clínico, lo que podemos inferir, a partir de la información disponible y de lo que conocemos sobre el tratamiento efectivo de la depresión, es que el secreto reside en una combinación de factores: el reconocimiento y aceptación de su situación, la búsqueda de ayuda profesional, psicólogo o psiquiatra, la terapia, TCC u otras formas de terapia, posiblemente la medicación, bajo supervisión médica, el apoyo social, el autocuidado, la paciencia, la resiliencia, el cambio de perspectiva y la búsqueda de un propósito en la vida. Es un enfoque holístico que aborda tanto la mente como el cuerpo, y que reconoce la importancia de la salud mental y física en el bienestar general. En resumen, hemos explorado cómo Demet Özdemir, una estrella querida y admirada, superó la depresión. Hemos visto que no hay un secreto mágico ni una solución rápida, sino una combinación de estrategias y recursos. Y lo más importante, hemos aprendido que la depresión es una enfermedad que se puede superar, que buscar ayuda es un acto de valentía, y que la recuperación es posible con el tratamiento adecuado y el apoyo necesario. La historia de Demet es un testimonio de la resiliencia humana y una fuente de esperanza para quienes están luchando contra la depresión. Quiero destacar la importancia de la búsqueda de ayuda profesional. Si estás pasando por un momento difícil, si te sientes deprimido, ansioso o abrumado, por favor, no dudes en buscar ayuda. Habla con un médico, un psicólogo o un psiquiatra. Hay profesionales de la salud mental que están capacitados para ayudarte y que pueden brindarte el apoyo y el tratamiento que necesitas. No estás solo. Hay recursos disponibles y la recuperación es posible. Gracias por acompañarme hoy en este vídeo. Espero que esta información haya sido útil e inspiradora. Recuerden que este vídeo no sustituye el consejo de un profesional de la salud mental. Si ustedes o alguien que conocen están luchando contra la depresión, por favor, busquen ayuda. No esperen a que la situación empeore.
Actúen ahora. Si les gustó este vídeo, por favor denle un me gusta, compártanlo con sus amigos y familiares, y por supuesto suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. Dejen sus comentarios aquí abajo, me encantaría leerlos. ¿Qué les pareció el vídeo? ¿Tienen alguna pregunta o algún comentario sobre el tema? ¿Conocen a alguien que haya superado la depresión y que pueda inspirar a otros? Compartan sus experiencias y testimonios. Suscríbanse, activen la campanita para recibir notificaciones de nuevos vídeos y nos vemos en el próximo. Un abrazo y recuerden cuidar su salud mental. Hasta la próxima.